Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. La semana pasada leíamos Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hoy vamos a leer el 10 y el 11. Seguimos aprendiendo acerca de qué es el Evangelio verdadero y qué es lo que el Evangelio nos revela. Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 5, versículo 10 y 11. Yo leo el 10 y usted me ayuda con el 11. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Léalo de su Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 11. Vamos a leer también el 8 y el 9 que leímos la semana pasada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora venimos ante ti, Señor, a suplicarte que nos hables al corazón, Señor. Señor, queremos aprender un poco acerca de qué es el Evangelio, Padre. Señor, sabemos que mucho se ha hablado acerca del Evangelio, mas el mensaje hoy en día se encuentra un poco distorsionado. Señor, que tu palabra sea quien nos hable, que tu palabra sea quien nos revele. Señor, que tu autoridad sea completamente la palabra para nosotros. Señor, nos reunimos, tu iglesia, tus hijos, los santos reunidos aquí, para suplicarte, Señor, que transformes nuestros corazones, que obres en nuestras vidas y que, Señor, que la luz del Evangelio nos pueda alumbrar siempre. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, bendice esta congregación. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. La semana pasada hablábamos un poco acerca de qué es el Evangelio. Si yo le pregunto, después de lo que vimos la semana pasada, en una sola frase, en un solo nombre, ¿quién es o qué es el Evangelio? El Evangelio dijimos que es Jesucristo. El resumen del Evangelio es Cristo. Hoy en día tenemos el problema, y lo veíamos la semana pasada, que se ha confundido el Evangelio de Jesucristo con lo que produce la presencia de Cristo en nosotros. Hoy en día pensamos que el Evangelio es venga a la iglesia, pensamos que el Evangelio es leo mi Biblia, pensamos que el Evangelio es que Dios me va a dar, que Dios me va a bendecir, cuando el Evangelio en esencia es Cristo, su obra, y lo que hizo tanto por nosotros como lo que hace en nosotros. Jesucristo es el Evangelio. Decíamos que la palabra evangelio viene de una frase en su original que significa buenas noticias o buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por los pecadores. Para entender qué es el Evangelio, para entender el mensaje precioso de lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que entender algo. Le voy a hacer la pregunta y se lo voy a hacer de esta forma para que usted me lo pueda entender. Si usted sale ahorita, 11 de la mañana en punto, y sale afuera, ¿puede decirme usted dónde están las estrellas? Fíjese que las estrellas están en el mismo lugar, solo que no las vemos. La luz nos impide ver las estrellas, aunque ahí están, pero no las vemos. Ahora entiéndame algo. Cuando la oscuridad del pecado, cuando la suciedad del pecado ha llegado a ser mella en nosotros y entendemos lo oscuro, lo vil y lo sucio del pecado, es que nosotros vemos a la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo, para darnos luz a nosotros. Mientras usted y yo creemos que estamos bien, que somos buenas personas, que no necesitamos de Dios, tenemos nuestro propio sol que nos impide ver la luz de Cristo. Cuando estás en lo oscuro, ves la luz con mayor facilidad.
Una luz muy pequeña puede alumbrar grandes cosas mientras más grande es la oscuridad. Mientras más grande reconoces y entiendes que es tu pecado y es el mío, más preciosa, más alumbrante, más deslumbrante, más gloriosa es la belleza del Evangelio de Cristo en medio de tu oscuridad. Cristo es esa luz en medio de tus tinieblas. Él vino a darle luz a un mundo que caminaba en oscuridad. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cristo, cuando caminabas en lo oscuro de tu pecado, Él te vino a dar luz. Ok. Decíamos la semana pasada, señores, el problema más grande de todos los hombres no es el problema financiero, no es un problema de cáncer, no es un problema migratorio como muchos podemos pensarlo hoy en día. El problema más grande de los hombres no es un problema con el IRS. El problema más grande del hombre no es un problema porque no me entiendo con mi pareja, o porque mis hijos andan en rebeldía, o porque me van a quitar el trabajo. El problema más grande de todo ser humano es que algún día vamos a estar como seres pecadores imperfectos delante de la presencia de un Dios justo y un Dios santo y un Dios que castiga y tiene ira. Siendo ese el problema más grande del hombre, que algún día tú y yo, lo creas o no lo creas, vamos a estar delante de la presencia de ese Dios. Te puedo comprobar con la Biblia que el problema más grande del hombre, pecador, es Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. El problema más grande del hombre pecador es Dios. Póngase a pensar un momento. Si usted comete una infracción de tránsito, ¿quién lo para? La policía. ¿Amén? ¿A dónde lo lleva? A la corte. Delante de un juez. ¿Quién te puede meter en la cárcel? ¿El policía o el juez? El juez. ¿Quién es el justo juez de toda la tierra? Dios. Ahora te preguntarás, ¿cuál es tu problema? Tu problema son las autoridades, tu problema es con las personas, tu problema es con el policía o tu problema es con el juez. Tu problema es con el juez. Y algún día todos, sin excepción, vamos a estar delante del gran juicio del trono blanco o delante de Dios dando cuentas. Absolutamente todos. Todos vamos a estar delante de ese Dios justo y santo. Todo hombre pecador va a ser juzgado. Y dice la palabra que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vámosle dando forma al asunto. Váyase conmigo siempre ahí en Romanos, váyase a Romanos 1:21. Nosotros decimos que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha rescatado, pero mi pregunta sería, ¿de qué Dios te ha salvado? ¿De qué Dios te ha rescatado? Romanos 1:21. ¿Lo tenemos? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok. Aquella persona, se lo voy a poner fácil, todo el mundo sabe que hay Dios. Aún el ateo más grande, adentro de su corazón, sabe o tiene la duda que hay un Dios. ¿Cuál es el problema? Que ese Dios que nosotros sabemos que existe, que sabemos que algún día vamos a estar rindiéndole cuentas, no lo glorificamos como a Dios. Si Dios es Dios, si Dios es el Dios de toda gloria, y algún día tú y yo vamos a estar delante de su presencia, ¿crees que un Dios santo, justo, glorioso, precioso, bellísimo, va a aceptar que durante toda la vida que Él te dio, que Él te prestó, nunca le hayas glorificado como a Dios? Pastor, yo lo glorifico como a Dios. Solo ponte a pensar. Acabamos de estar diciendo a Dios lo mejor. ¿Amén? Amén. ¿Le damos lo mejor o le damos lo que nos sobra? Si decimos que vamos a estar delante de la presencia del justo juez de toda la tierra, si sabemos que hay un Dios glorioso, si sabemos que la palabra nos dice, habiendo conocido a Dios,
pero no le glorificaron como a Dios. ¿Estaría Dios en su justo derecho de reclamarle a la creación que fuimos creados para adorar a Dios? Pero la creación, ¿sabe? Los cielos obedecen a Dios. Los vientos obedecen a su palabra. Los mares se calman cuando Él habla. Pero su creación, los hombres, cuando Él habla, lo miramos al rostro, lo miramos a los ojos y le decimos, pues no te quiero obedecer. Ese es el problema. Toda la creación obedece al Señor de toda la gloria, menos nosotros. No le glorificamos como a Dios. Él dijo cuando iba en la barca, hágase la paz, y se hizo gran bonanza. Los vientos cesaron, las mareas se calmaron, pero si nos dice a nosotros, ven y sígueme, ponemos pretextos, ponemos excusas. Sabiendo que existe un Dios, conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios, porque toda la creación le obedece a Dios, menos nosotros. Tenemos todavía la osadía, tenemos el orgullo, tenemos la soberbia de pararnos enfrente de Dios y decirle, ¿sabes qué? Ni creo en ti, y si creo en ti, no te voy a obedecer. Somos los únicos en toda la creación que hacemos eso. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. La gente sabe que hay un Dios, el problema es que no le glorifican como a Dios, no lo respetamos como a Dios. Yo le decía un ejemplo bien grueso. Aún los actores pornográficos, cuando filman sus películas, andan los grandes escapularios o las grandes cruces. Con ellas entran a los foros, con ellas cometen sus películas o hacen todo lo que tienen que hacer y con esas mismas cruces salen después a la calle. Sabiendo que existe un Dios, no le glorificamos como a Dios, no lo respetamos como a Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entiéndame algo, cuando el hombre solo tiene dos opciones, o eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios, no hay términos medios. ¿Estás bajo Cristo o estás bajo la ira venidera de un Dios justo, bueno y santo? No hay términos medios. En el Evangelio mucha gente dice, pastor, no pueden pintar a Dios en blanco y negro. No estamos pintando a Dios en blanco y negro. Estamos diciéndote las cosas como Él dijo que eran. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así lo enseñó Jesús y así quedó en la Biblia y así se tiene que predicar. Decíamos la semana pasada, señores, mi pastor ha enseñado por años que ser cristiano es como estar embarazado. O se está embarazada o no se está embarazada. Pero no hay, yo estoy medio embarazada. No hay de eso. Pastor, pero ¿y aquel cristiano que es medio? Vámonos a Apocalipsis cuando el Señor le dice a la iglesia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, entonces no es. Estuvo en, pero no fue de. No hay medios cristianos. No hay. El problema más grande del hombre es que un día se va a encontrar con ese Dios. Y Él te va a preguntar si le glorificaste, si lo respetaste, si lo amaste, si lo seguiste, si le rendiste culto, como Dios se merece que sea honrado. Al salir del paraíso, váyase conmigo a Génesis, capítulo 3. No me pierda Romanos porque vamos a regresar. Génesis, capítulo 3. Te puedo mostrar con la Biblia que Dios es un Dios que castiga el pecado. Hoy en día tenemos un concepto de Dios o queremos resumir todo el Evangelio en un solo versículo o queremos relacionar o encerrar a Dios en una sola frase. Dios es amor. Sí es cierto, es una verdad bíblica, pero no lo es todo en la Biblia. Te lo compruebo. Génesis capítulo 3, Dios empieza el castigo a la desobediencia. Versículo 17. Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Déjemelo un momentito. Si usted me agarra solo la frase Dios es amor, el hombre acaba de pecar en Génesis, y si Dios es solo amor, ¿por qué no lo perdonó? Si Dios es solo amor, ¿por qué no perdonó a Adán y a Eva en este preciso momento? Pastores, que no le pidieron perdón. ¿Sabe qué pasa? Dios es justo y Dios es santo. Hubo un pecado contra su santidad, hubo una desobediencia, Dios se le para al hombre, el hombre hablaba con Dios cara a cara, face to face. Y Dios le dice al hombre, acabo de hacer algo precioso para ti, el jardín del Edén, plantas frutales, acabo de hacer todos los animalitos, te acabo de hacer ayuda idónea. Todo lo que he hecho, lo he hecho para que lo disfrutes. Solo te voy a dar un mandamiento, Adán. No comerás del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? Se paró delante de Dios, después que había hablado con Dios, después que Dios le había dado un mandamiento, y le dice, ¿sabes qué? Sí voy a comer del árbol del bien y del mal. ¡Ay, qué malo, Adán! No, si es lo mismo que hacemos usted y yo. Dios nos ha hablado a través de su palabra y todos los días nos paramos cada vez que nos levantamos de la cama y le decimos confiadamente, ¿sabes qué? Hoy no te voy a obedecer. Y si Dios es todo amor, ¿por qué no los perdonó? Dios mostró su justicia e hizo gala de su santidad. No los perdonó. Tuvo misericordia. Sí, ¿por qué? Porque le digo, el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Los mató, en el momento no. Les prolongó la misericordia. ¿Se va entendiendo? Ok. Dios siendo santo, Dios siendo justo, castiga el pecado. Si Dios fuera solo amor, los hubiera perdonado. Pero Dios, por ser santo, después de la desobediencia, y siendo justo, después de lo que hicieron, castigó el pecado del hombre. ¿Quiere encontrar otro lugar donde Dios hace gala de su santidad? Váyase conmigo a Génesis capítulo 6, ahí cerquita. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Maldijo toda la tierra. ¿Qué hace Dios cuando el hombre en completa comunidad o en completa sociedad se rebela contra él? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó un diluvio. Dígame, ¿y que no que Dios es amor y ama al pecador, pues? Sí, pero también Dios es santo y Dios es juez y Dios es justo. Por 120 años le dijo a Noé, hazte una arca de madera de gofer, en ella vas a entrar tú, van a entrar todos los animalitos, y durante 120 años que duró la construcción del arca, hubo esperanza para que todo aquel que quisiera pudiese entrar en el arca. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, y los hombres dijeron, pues no entramos. ¿Y qué hace eso? Se derrama la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Castigo del pecado de un Dios justo contra una creación pecadora, que es la única que se levanta todos los días y le dice directamente a la cara a Dios, hoy no te voy a obedecer. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas, que es lo que leíamos en Romanos capítulo 8. Siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilia con Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es la obra de Jesucristo que consiste en reconciliarnos a esa criatura pecadora, a esa criatura caída, a esa criatura que desde lo profundo de su corazón siempre desea y anhela lo malo. Se lo compruebo. Prácticamente. Los que tienen niños pequeños, menos de un año. Usted puede ver que su niño
quiere agarrarle su reloj o en caso de las hermanitas, sus aretes. Y usted, como el niño no tiene fuerza, usted le dice no, y le agarra la manita y la pone. Y el niño vuelve otra vez, intenta quitarle el arito, intenta quitarle el anillo o lo que sea. Y usted dice, no papá, y usted le quita la manita. Si ese niño tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, ¿qué hiciera cuando usted le quita la manita? ¿Tiene usted que enseñarle a un niño a mentir? No, tiene que enseñarle a decir la verdad. ¿Tiene usted que enseñarle a un niño a portarse mal? No, tiene que enseñar usted a portarse bien. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído que desde lo profundo de su corazón siempre tiende al mal. Así de simple. Por eso la naturaleza la podemos ver desde que somos pequeños. Siempre la naturaleza va tirando al mal. ¿Cuál es el evangelio? Que todos nosotros con una naturaleza pecadora, con una naturaleza caída, con corazón que tendía siempre al mal, a portarnos mal, a rebelarnos contra Dios en nuestra soberbia de levantarnos todos los días, mirar a Dios cara a cara en su creación, cuando nos habla a través de la palabra y decirle, pues no te obedezco, ahí es donde entra Romanos 5:10, que es lo que leíamos. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Fíjese que no hay intermedios. O eres enemigo de Dios o estás reconciliado con Dios. No hay más. A muchos de nosotros, pastor, yo no necesito ir a una iglesia para ser buena persona. Pastor, yo no necesito pasar horas ahí leyendo la Biblia para ser buena persona. Pastor, yo quiero a Dios. Mire, déjeme decirle algo. La Biblia enseña que el hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y nosotros somos malos. La batalla entre el bien y el mal es siempre igual. El bueno no puede estar con el malo, ni el malo tolera al bueno. Nosotros siendo malos, pastor, es que mire, cuando yo era chiquito, yo quería mucho al Señor. No. La naturaleza del hombre es idólatra y muchas veces nos formamos imágenes de Dios que no son Dios. Porque muchos tenemos y hemos tergiversado el evangelio de Jesucristo y hemos adaptado a un Dios que es todo amor, porque a nosotros nos conviene que Dios sea todo amor. ¿Por qué? Porque si Dios es todo amor, Dios me ama a mí, y Dios me ama así como soy, y Dios me ama así en pecado, y Dios, pues no entender que no puedo cambiar. Y no es que no puedo cambiar, es que no quiero cambiar. Entonces, ¿será el Dios de la Biblia ese? El Dios que me va a amar siendo pecador, viviendo en pecado, gozándome en el pecado, revolcándome en el pecado. Y no es que Dios te vaya a amar porque seas bueno. Es porque cuando tú aprendes a entender la gracia y el amor de Dios, tú vas a cambiar y te lo voy a demostrar. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y esa es la buena noticia, que aquellos que estábamos en pecado, que éramos enemigos de Dios, ¿quién ama aquí a su enemigo? Con que no ama a su hermano, vea cómo va a amar a su enemigo, ¿vea? Amén. Sabe que Dios es el único que ama al enemigo, manda a su Hijo a morir por sus enemigos, usted y yo, y después Él nos da el mandamiento y nos dice, por eso vas a amar a tus enemigos, porque Él fue el primero que hizo eso, Él nos dio el ejemplo. Éramos enemigos de Dios y siendo enemigos, siendo irreconciliados, siendo gente pecadora, siendo gente que lo desobedece cara a cara, viene Él y en amor por los enemigos manda a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que el Hijo nos reconcilie. Si usted lee conmigo el versículo 8, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y qué éramos nosotros antes, de acuerdo al versículo 10? Enemigos. Mas Dios muestra su amor para con sus enemigos, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué significa? Y si lo sigue leyendo conmigo, dice, ahora pues estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. Entiéndame algo. Dice, nos reconcilió por su sangre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es que nos haya reconciliado? Es la satisfacción de la justicia de Dios. Es la satisfacción de la santidad de Dios, dañada, ofendida o manchada por nuestros pecados para con Él. El Evangelio no viene a pretender darte paz para con el hombre. El Evangelio, su principal medio, su principal objetivo es darte paz para con Dios. No pretende primeramente resolver las relaciones horizontales como lo enseñamos la última vez, sino la relación vertical para con Dios. El Evangelio tiene por objetivo central y principal restablecer la comunicación, la comunión entre un Dios santo, bueno, justo y amoroso y una creación pecadora, corrupta, que desde temprano su corazón va tendiente al pecado. Los únicos que se rebelan contra Dios y que le dicen, ¿sabes qué? No te obedezco. ¿Sabes qué? No te respeto. ¿Sabes qué? Yo no quiero creer en ti. Ese es el Evangelio. Que Dios amó a los pecadores enemigos, los reconcilia por su sangre y los hace amigos. Y más que amigos, los hace hijos. Entonces ser cristiano es estar en Cristo. No en una iglesia, no en un ministerio, no en un servicio. El ser cristiano es estar en Cristo. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Y el que es nueva criatura tiene un nuevo corazón. Y donde hay un nuevo corazón hay nuevos deseos. Ser cristiano no es tener Biblia, no es cantar coritos, no es conocer de la Biblia como algo otros piensan. No es ir a una iglesia religiosamente, no es tener amigos cristianos. Ser cristiano no es diezmar, ser cristiano no es sentirse bonito cuando uno va a la iglesia. Si quieres que nos vamos más profundo, ser cristiano no es dejar de tomar, no es dejar de mujerear, no es dejar de fumar, no es dejar a la otra mujer. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque hoy en día confundimos lo que es el cristianismo con lo que el cristianismo produce. Te lo voy a poner con un ejemplo claro. Jesucristo le dice a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, te es necesario nacer de nuevo. Pregunta, ¿por qué Jesús, hablando con uno de los maestros de la ley del pueblo judío, compara la salvación con un nuevo nacimiento? ¿Por qué usar esa figura del nuevo nacimiento? ¿Por qué poner el caso de una mujer embarazada? ¿Por qué poner el caso de eso exactamente? ¿Por qué un nuevo nacimiento? ¿Por qué no lo comparó con la semilla de la parábola del sembrador? Vale. Ok. ¿Cuántas mujeres han estado embarazadas alguna vez en su vida? La mayoría, la mayoría. ¿Sabían ustedes, hermanas, que existen los embarazos psicológicos? Que los embarazos psicológicos producen los mismos síntomas, pero no hay embarazo. Si usted va donde el médico y le dice, mire, yo me veo pálida, me siento mareada y me dan vómitos, el médico sería irresponsable si le dice, usted está embarazada. Tiene que hacerle exámenes. Ok. Si usted me dice, pastor, yo soy cristiano porque soy bueno, porque he dejado de tomar, porque he dejado de fumar, porque he dejado de hacer lo otro, es como que la mujer llega y le dice, yo estoy pálida, siento mareos y tengo vómito, estoy embarazada. ¿Cuándo la mujer entra en convicción que está embarazada? ¿Por los síntomas o porque tiene vida en su vientre? Porque tiene vida en su vientre. Y le ponen ahí las ultrasonografías y se ve que el voladito se mueve adentro y se escucha el corazoncito a las tantas semanas y se ve que se mueve y después da pataditas. Entonces ya no puede decir que es embarazo psicológico, hermano, I'm sorry so much. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ahora vámonos al cristianismo. Porque Jesús compara el salvado con una persona nacida de nuevo. Porque el ser nacido de nuevo no se puede equiparar a los síntomas. Yo no soy cristiano porque tengo síntomas cristianos. Yo soy cristiano porque hay vida en mí. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ser cristiano es que yo tengo vida adentro de mí.
No me confunda lo que es el cristianismo con lo que produce el cristianismo, y por eso se lo decía. Señores, ser cristiano es que usted va a tener a Cristo, una relación con Cristo, va a estar reconciliado por Cristo, va a depositar su fe en Cristo, va a confiar en Cristo, se va a arrepentir de sus pecados, va a descansar no en sus buenas obras, sino en Cristo. Ok. Y cuando hay embarazo, ¿qué produce? Todos los síntomas que le dije: náusea, vómitos, dolor de cabeza. ¿Qué más produce, hermanos? Dolor de cabeza, derrabadía, sueño. Todos esos son los síntomas. Cuando usted tiene la vida de Cristo en usted, ¿qué produce? Síntomas. Produce frutos. Produce resultados. Cuando hay vida. Los síntomas no te embarazan. Los síntomas son producto de que hay vida. Tú no eres cristiano por los síntomas o por las buenas obras. Tú eres cristiano porque hay vida. Y cuando la vida de Cristo vive en ti, entonces se producen, por lógica, los síntomas. Y entonces la gente ve y dice: quizás, si es cristiano, de los de a de veras. Yo he escuchado gente que dice: ¿y vos sos cristiano de los de a de veras o de los medios? Cuando hay vida, están los síntomas. Cuando Cristo vive en ti, se nota. Sigamos. Entiéndame algo, hermano. Dios llama y salva pecadores. Dígale a la persona que tiene la par: pecador. Dios llama y salva. Mire, si le dice santo, no necesita quien lo salve. Pero si usted y yo reconocemos que somos pecadores, entonces sí necesitamos un salvador. Dios llama y salva pecadores. Él no llama ni salva santos. Él produce santos, que es diferente. Cuidado con confundir lo que es el Evangelio con lo que el Evangelio hace. El salvo está en proceso de cambio. Amén. La persona salvada por la gracia de Dios está en proceso de ser cada día mejor. Proceso, camino, produce cambio. Pero el cambio no te hace salvo. ¿Por qué? Porque no es por obras. El cristiano está en proceso de cambio, pero el cambio no te hace cristiano. Me decía el pastor del Valle de San Fernando, yo se los comentaba el domingo pasado, muchos recibimos a Jesús como Salvador de mi vida, pero no lo queremos recibir como Señor de mi vida. Se lo decimos, sí: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, pero solo lo agarramos la salvación, que es lo único que queremos, pero desechamos su señorío. Si le dices Señor y de verdad es tu Señor, ¿por qué lo tratamos como esclavo? Dame, tráeme, que no termine este año si no me has dado lo que te he pedido. Y si no me lo das, me enojo y ya no voy a la iglesia. ¿Eso es Señor? Le dice Señor y no lo obedecemos, como pasó en el caso de Génesis. Le dice Señor y no le sirves. Le dice Señor y no lo amas. Y si quieres que te lo ponga con la Biblia, te lo pongo. Mateo 4:10. Búsquelo. En la tentación de Jesús, Mateo 4:10. ¿Qué es el señorío de Cristo? ¿En qué consiste el hecho de decirle a Jesús Señor? Mateo 4:10, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste el señorío de Cristo? Entonces Jesús le dijo: vete. No vuelva a ver a su vecino, por favor. ¡Qué barbaridad! Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el señorío de Cristo está conectado con adoración y con servicio. Y si lo quiere poner un poquito más, con amor. ¿Por qué le dice Señor si no lo adoras, si no le sirves y si no lo amas? Ese es el señorío de Cristo. Tú tienes derecho a decirle Señor cuando lo adoras, cuando le sirves y cuando le amas. Si no, tú lo has agarrado solo como Salvador. Y la pregunta sería: ¿será que de verdad somos salvos si lo has agarrado solo como Salvador?
El Evangelio hoy en día ofrece una falsa esperanza y quiero su madurez para esto. El Evangelio hoy en día ofrece una falsa esperanza a los pecadores porque les promete vida eterna pudiendo seguir viviendo exactamente igual. Si la mujer está embarazada, va a tener síntomas. Si hay vida en ti, va a producir síntomas. Preocúpese cuando usted dice, estoy embarazada y no le crece la panza, no tiene ningún síntoma, pero usted jura que está embarazada. Aplíquelo al cristianismo. Preocúpese cuando usted dice, yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia desde hace tanto tiempo, y no has crecido espiritualmente, y no has dado frutos dignos de arrepentimiento, y sigues viviendo exactamente igual que antes, y no ha habido un cambio, no ha habido una transformación en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, y no se nota. Será un cristianismo psicológico, igual que el embarazo psicológico. No, yo no soy juez. Cada uno examínese a sí mismo, incluyéndome a mí. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a ser el Evangelio en carne, el que vino a reconciliar a ese Dios santo con esas criaturas pecadoras. El Evangelio debe ser proclamado tal y como está en la Escritura. La fe tiene que entenderse, la fe salvadora, lo hemos enseñado también, lo decíamos el domingo pasado y quiero que lo recuerde. Fe sin arrepentimiento es muerta. Fe sin arrepentimiento, perdóneme, aún los demonios creen y tiemblan. Poníamos la semana pasada ejemplos de gente que dijo haber creído en Jesús y procuraban matarle. Y le dieron la espalda. Y no se habían arrepentido. Arrepentimiento sin fe no pasa de ser una mera culpa que no te va a llevar a ningún lado. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fórmula en la cual vamos a encontrar esa reconciliación con Dios? Fe en Cristo, fe en su obra, fe en lo que Él ha hecho, pero también arrepentimiento de mis pecados, sincero. Fe más arrepentimiento nos llevan a la cruz. Fe en Cristo, arrepentimiento, esa fe salva. Lo hemos dicho y lo hemos ilustrado de la forma de una moneda. Hay mucha moneda falsa, hay mucho billete falso. En aquellos tiempos existía. Hoy en día existen falsos cristianos o falsas fe. ¿Por qué? La fe que salva, la fe que agrada a Dios tiene que tener, como la moneda, dos caras. En una cara tiene que decir fe en Cristo y en la otra tiene que decir arrepentimiento. Una moneda que solo tiene una cara, fe sin arrepentimiento, es muerta. Arrepentimiento sin fe no te lleva a ningún lado, porque no es por obras. Fe y arrepentimiento. Esa es la fe, esa es la proclamación del Evangelio. Fe en Cristo, arrepentimiento de mis pecados, llego a la cruz del Calvario y encuentro lo que nunca pudiera haber encontrado afuera. Reconciliación con ese Dios. ¿Por qué es importante tener claro qué es el Evangelio? Cuando usted tiene claro qué es el Evangelio, porque hay otros evangelios, Gálatas 1:6 dice, y cualquiera que os predique otro evangelio que no sea el evangelio que yo les he predicado, dice Pablo, el tal sea anatema. Entonces existen otras predicaciones del evangelio. Porque es importante entender verdaderamente qué es el evangelio. Número uno, porque hace la diferencia entre los benditos de Dios y los condenados de Dios. Porque hace la diferencia entre las ovejas del rebaño de Dios y las cabras que van a ser apartadas del rebaño. Porque hace diferencia entre los que van a ser salvos y los que van a estar perdidos por toda la eternidad. Porque hace la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque hace la diferencia entre si pertenecemos a la familia de Dios o a la familia del diablo. Y aunque suene chocante, y me gustaría que lo busque, Juan 8:44, palabras de Jesús, Juan 8:44. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. (8:44). Léalo para que no diga el pastor me dijo hijo del diablo. No. Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla de lo suyo, habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O eres hijo de Dios, o eres hijo de Juan 8:44, te voy a decir para que no te ofendas. ¿Va? Mensaje del Evangelio: fe y arrepentimiento, fe en Cristo, arrepentimiento de mis pecados. Y ahora entiéndame y vamos a entrar en lo que yo le he venido anunciando durante toda la semana. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio es un evangelio o un propósito, algunos le llaman un propósito doble. Y quiero que usted se lo grabe. Disfrute su gracia y extienda su gloria. Disfrute su gracia y extienda su gloria. Muchos me dijeron, pastor, ¿cómo es eso de disfrute su gracia y extienda su gloria? Se lo quiero explicar facilito. Cuando Dios crea, no tenía necesidad de crear. Amén. Dios no tenía necesidad de nosotros. ¿O sí? No. Salmo 50, versículo 12, Dios dice, y si tuviera hambre, no te pediría a ti. No te diría a ti. Porque mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. ¿Tenía Dios necesidad de crear? No. Porque crea. Para que la creación disfrute su gracia. ¿Sabe? Nosotros como hombres, como seres creados, somos los únicos que podemos disfrutar de una relación con Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe que en Génesis el primer mandato que le da al hombre es multiplíquense? Póngale atención. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Después les dice, los bendice y les dice, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. ¿Qué es lo que Dios quería? Les permite que disfruten su gracia, teniendo comunión con Él, teniendo una relación con Él. Ninguna otra creación tiene la bendición de poder tener una relación con Dios. Los bendice, disfrutan su gracia. Dios les da un paraíso, Dios les da todo lo que ellos necesitaban. Pero después les dicen, multiplíquense, fructifiquen y llenen toda la tierra. Si el hombre era a imagen y semejanza de Dios, cuando le dice multiplíquense, llenen toda la tierra, ¿de qué le iban a llenar? De hombres a imagen y semejanza de la gloria de Dios. Disfrutaban su gracia y iban a extender su gloria. Disfruta su gracia, iglesia, pero la iglesia de hoy en día ya no quiere extender su gloria. El hombre iba a llenar la tierra con hombres a la imagen y semejanza de Dios. Iba a agrandar, iba a extender, iba a agrandar su gloria. Hay versículos que lo cantamos en el corito de bienvenida que tenemos nosotros. Y será llena la tierra de su gloria. Le muestro otro personaje que disfrutó la gracia, pero que también tenía el objetivo de extender su misericordia. Abraham, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2, Dios le dice, y te bendeciré y haré de ti una gran nación, te bendeciré en gran manera, serás bendición, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham iba a disfrutar la gracia de Dios, pero el objetivo era que extendiera su gloria, porque por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vámonos a Israel. Busque conmigo, y esto sí quiero que lo busque. Primero busque conmigo Éxodo 14:4. No, primero Génesis 15:3. Está más cerca, Génesis 15:3. Y después Éxodo 14:4. Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, Dios le habla a Abraham y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años.
Dios le está profetizando a Abraham que los judíos, que el pueblo de Israel iba a ser cautivo en Egipto por 400 años. ¿Y por qué usted? ¡Qué barbaridad! Si le está haciendo la promesa que va a ser de bendición, que su familia va a ser bendecida, que va a ser como las arenas de la tierra, pero los va a meter presos 400 años. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Y no me está diciendo que disfrute su gloria. Ahora váyase conmigo a Éxodo 14:4. Vamos a entender el propósito de disfruta su gracia, pero extiende su gloria. Éxodo 14:4. Dios habla y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo por 400 años? Porque quería extender su gloria. Y sabrán ellos que yo soy Jehová, que yo los saqué, que yo soy más que cualquier dios egipcio. ¿Se va entendiendo? Entre dormido y despierto, amén. Sadrach, Mesach, Abednego disfrutan la gracia de Dios estando en el horno de fuego, pero extienden su gloria cuando lo sacan. Y el rey Nabucodonosor dice, este Dios, de estos que los ha podido librar del horno de fuego, este Dios nadie vaya a hablar mal de él. Y extendió el edicto por todo el reino. Daniel en el foso de los leones disfruta la gracia de Dios, pero también extiende la gloria de Dios. Cuando el rey lo saca y dice, y todo el mundo honre al Dios de dioses, el único, al Dios de Daniel, al único Dios viviente. Ahora te lo voy a ir aterrizando. Bueno, sigamos en el Nuevo Testamento. Al final, no lo busque. La gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Extiende su gloria. Pero también antes le dice, he aquí yo estoy con vosotros. Disfrute su gracia. Apocalipsis. Digno es el Cordero. Dice que toda la creación de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, se rodean delante del trono y le dicen, santo, santo, santo. Disfrutan su gracia. Y de toda lengua, de toda nación se extendió su gloria. Ahora sí, se lo aterrizo a usted. Entiéndame algo. Y ya con esta parte vamos cerrando. Dios no te salvó. Jesús no murió solamente por ti. Ese es un mensaje incompleto. Si digo que Jesús me salvó a mí, murió por mí, vino por mí, entonces el objetivo del evangelio, el objetivo soy yo. Cuando disfruta su gracia, que es lo que hacemos en la cruz, pero extiende su gloria. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos salvó? Para extender su gloria. Para que seamos testigos. Para que seamos testimonio a otros de la gracia de Dios. ¿Por qué es importante que se lo mencione? Simple. Si usted me dice, Dios me ama a mí. Yo soy el receptor del amor de Dios. Dios me creó y me quería salvar a mí. Entonces el objetivo es usted. Entonces usted se puede dar el lujo de que cuando yo voy a la iglesia, por ponerle solo un ejemplo, el que se tiene que sentir bien soy yo, porque Él me salvó a mí, porque Él murió por mí. Entonces el evangelio gira en torno a mí. El objeto soy yo. Pero si usted entiende que el objeto de todo es que Él se va a glorificar, que Él nos va a utilizar a nosotros para ser objetos de su gloria, entonces cuando vienes a la iglesia, no importa que los cantos sean feos, no importa que la predicación sea larga, no importa que el pastor llegue a la 1:30 de la tarde. Él es el que se glorifica y no es para agradarme a mí, es para agradarlo a Él. Cuando usted entiende que Cristo sí murió en su misericordia por amor a nosotros, pero con el objetivo de que nosotros fuéramos utilizados por Él para extender su gloria,
entonces ya el objetivo no somos nosotros, siempre sigue siendo Él. Disfrute su gracia, pero también extienda su gloria. Hoy en día la iglesia quiere disfrutar su gracia adentro de las iglesias, con bonitos sermones, bonitas instalaciones, sillas cómodas, conferencias, pastores internacionales, alabanza preciosa. Queremos disfrutar su gracia, pero no queremos extender su gloria. Porque afuera dejamos de ser luz. Porque afuera ya no le glorificamos como a Dios. Porque dejamos de ser testigos. Cuando la gracia se desconecta de la gloria, el evangelio es sobre mí, pero cuando la gracia se conecta con que Él tiene que ser digno y adorado por siempre, el evangelio siempre sigue siendo acerca de Él. Y así es como es. La esencia del evangelio no es Dios me ama. La esencia del evangelio es Dios me amó para que yo le ame, le sirva y le adore. Esa es la esencia del evangelio. Porque Dios te llamó con un propósito. Y si lo quiere buscar, búsquelo conmigo en 1 de Pedro 2:9. Dios me ama para que yo extienda su gloria. Y ya te voy a enseñar qué es la gloria de Dios. 1 de Pedro 2:9. Vaya a Apocalipsis y de Apocalipsis empieza para atrás. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, disfrutan su gracia. Pero aquí extienda su misericordia, extienda su gloria, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Disfrute su gracia siendo real pueblo, sacerdotes, pero extienda su gloria. Pastor, ¿y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta de diferentes formas. Dios fue glorificado cuando el pueblo de Israel fue cautivo por 400 años, mas Él lo sacó con mano extendida, con poder, abriendo el mar rojo. Cuando la iglesia no entiende que tiene que extender la gloria de Dios, es cuando la iglesia se enoja porque Dios hace como a Él le da la gana y no como yo quiero. Durante las últimas semanas hemos estado hablando del famoso plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y aquí es que quiero que me entiendas si es el plan maravilloso que tú tienes para tu vida o es el plan glorioso que Dios tiene para su honra y para su gloria. Poníamos ejemplos el domingo pasado y el día de ayer. Señores, ¿por qué venimos a presentar el evangelio diciéndole a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Si yo te puedo mencionar a Jeremías, que cuando Dios lo llama, Jeremías no quería ir. Jeremías le dice, Señor, yo soy niño, Señor, a mí no me tomes, Señor, busca otro. Y Dios le dice, si no hablas las palabras que yo te diré, te quebrantaré a ti. Mas si lo haces, yo estaré contigo. Y Jeremías dijo, voy a ser un super profeta a las naciones. Mas cuando Jeremías empieza a predicar, el rey se enojó, lo manda a meter preso, lo mete en una cisterna, lo mantiene a pan y agua. Y Jeremías se pudo haber preguntado cuál es el plan maravilloso de Dios para mi vida. ¿Para esto me llamó? El problema no es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él tiene un plan glorioso para su nombre. Porque aún ese hombre, estando en la cárcel, nunca se retractó. Dios estuvo con él y siguió predicando lo que Dios le había dicho que predicara. Y hubo gente que se convirtió, más hubo gente que no se convirtió, pero fue amonestada. Y el justo juicio de Dios se rebeló contra ellos. Dios sí tenía un plan para Jeremías, pero no era glorioso para él, era glorioso para Cristo. Te puedo mostrar otra persona que se le aparece el mismo Jesús y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues si yo te he escogido a ti para que seas instrumento mío para llevar el evangelio a las naciones? Cuando Pablo nos da su resumen de vida, nos dice, señores, yo 3 veces he sido azotado con 30 azotes menos 1, 2 veces he sido náufrago, tantas veces me han asaltado, tantas veces me han querido matar, han hablado contra mí, han hecho esto, han conspirado contra mí. Y Pablo se pudo haber preguntado, ¿cuál es el plan maravilloso de Dios para mi vida? Es que el plan de Dios no es maravilloso para tu vida, es maravilloso para Él. Porque todavía cuando Pablo le dice, Señor, haz de mí que se quite este aguijón en la carne, el Señor le vuelve a contestar y le dice, bástate en mi gracia, porque mi gracia ha sido suficiente. Entonces el plan de Dios no es un plan maravilloso para la vida de Pablo, es un plan maravilloso en el cual Dios va a ser glorificado en la vida de Pablo.
Ahora yo te pregunto, si tú vienes a la iglesia pensando que el evangelio es acerca de lo que Dios va a hacer por mí, como yo me voy a sentir bien en la iglesia, como Dios me va a bendecir a mí, tienes que entender algo, no es acerca de ti, es acerca de Él. A unos Dios los va a utilizar para darles honra, para darle gloria, para que Él sea glorificado a la vez, como Gedeón. El caso de Gedeón fue que con 300 hombres venció a un gran ejército y después a Gedeón lo querían hacer rey. El caso del rey David, con una piedra mató a un gigante que el ejército no se atrevía ni siquiera a mirar. Dios tenía un plan maravilloso para ellos, exactamente igual que como para Jeremías. No es un plan maravilloso para ellos, era un plan para honra y gloria de su nombre. Ahora te lo quiero barajar a ti, que te quede la idea en la cabeza. El evangelio no es acerca ni de ti, ni de mí, ni de cómo me voy a sentir bien en la iglesia yo, o cómo te vas a sentir bien tú. Es de cómo tenemos que hacerlo sentir bien a Él y cómo Él se va a glorificar en nuestras vidas. Porque Él se glorifica, ya sea en un horno de fuego, cuando los meten al fuego, ya sea en un foso de leones, ya sea en una cisterna, como en el caso de Jeremías, a pan y agua, ya sea en el Calvario, como a su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Y se lo he enseñado. La iglesia no es un pedacito de cielo que ha descendido de la gloria para estar aquí. La iglesia es una prolongación, una extensión del Calvario, donde el Hijo de Dios sufrió vituperios, sufrió insultos, sufrió desprecios, sufrió calumnias. Entonces, cuando entendemos que el evangelio es acerca de Él y no acerca de nosotros, que el plan no es maravilloso para nosotros, sino es de acuerdo a su soberanía, en su santa voluntad, si nos quiere hacer como Gedeón, como David, como Salomón, o si nos quiere tratar como a Jeremías, como a Pablo, igual Él es glorificado y a nosotros no tenemos por qué decir nada. Cuando entendemos que la iglesia es una parte, una extensión del Calvario, tenemos que entender que el plan glorioso de Dios, Dios se glorificó en el Calvario. Y cuando tú vienes a la iglesia, tienes que entender que esta es una extensión del Calvario, no es una extensión del cielo, porque allá en el cielo es que no va a haber tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni llantos, ni malas lenguas, ni nada por el estilo. Pero aquí en el Calvario van a haber todo tipo de vituperios para los hijos. Ay, pastor, ¿y por qué? Porque le pasó a su propio hijo en quien él tenía complacencia, y él nos manda a tomar tu cruz, a caminar todos los días, a seguirle a él, porque el plan maravilloso no es para tu vida, es para su honra y para su gloria. Y su honra y su gloria se manifiestan aún en el Calvario, aún en el foso de los leones, aún en la necesidad, aún en medio de la tormenta. Ahí se glorifica el gran poder de Dios en sus hijos. Dios nos permite disfrutar su gloria hoy en día, pero con el único objeto que extendamos su gloria. Yo te pregunto, ¿hace cuánto te quedaste únicamente disfrutando su gracia, pero te has olvidado de extender su gloria? ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántas personas se han alejado de la gloria de Dios por causa de nosotros, que disfrutamos su gracia? Y ya no extendimos su gloria, la detuvimos, la contrarrestamos. Y Él te salvó para que disfrutes su gracia, pero también para que extiendas, no para que mengues, no para que estorbes. Jesús le dice palabras bien difíciles. Aquel quisiera tropezar a uno de mis pequeños, mejor le fuera atarse una piedra de molino. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, sí, para disfrutar su gracia, pero para extender su misericordia, extender su gloria. Su gloria en el Calvario es: toma tu cruz y muere a ti mismo, muere a tus deseos, muere a tu ego, muere a tu vanidad. En la cruz, Cristo en el Calvario amó a los enemigos de Dios, y por eso Jesús nos manda con toda autoridad: ama a tu enemigo, porque si amas a tu hermano o tu amigo no tiene ningún mérito. Y Él fue el primero que nos dio el ejemplo. Entonces, en la cruz del Calvario, la gloria del Dios santo, justo, se manifiesta de esa forma. Cuando llegamos a la cruz y tomamos a ese Cristo crucificado, lo metemos en nuestro corazón, lo metemos en nuestra vida, empiezan a producirse todos los síntomas del embarazo, de tener vida, la vida de Cristo. Y la vida de Cristo muchas veces no es gloria para el hombre,
pero siempre es gloria para Dios. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que somos salvos para abrazar tu gracia y tu misericordia. Mas también, Señor, tenemos que entender que estamos llamados para extender tu gloria a cada persona, Señor. Señor, que ese plan maravilloso es maravilloso solamente por una cosa, porque es lo que tú nos has querido dar, porque es lo que tú has permitido en nuestra vida, y porque en medio de ese plan tú estás con nosotros todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Señor, a veces nos cuesta entender que el Evangelio no es acerca de nosotros solamente, sino que es para honrarte y glorificarte a ti por sobre todas las cosas. Que no busquemos gloria de hombres, no busquemos glorias personales, no busquemos ver o demostrar cuánto sabemos, lo que hacemos, sino que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, disfrutar tu gracia no es suficiente. Tenemos que extender también tu gloria. Que no seamos, Señor, estorbo para nadie. Perdónanos, Señor, en las veces que te hemos fallado, las personas que hemos estorbado, las veces que hemos callado, las veces que nos hemos quejado en contra de tu plan para nuestra vida. Que podamos entender, Señor, que mis planes gloriosos o maravillosos para mi vida no son los planes que tú tienes para mi vida. Que tus caminos, Señor, no eran los caminos que yo quería muchas veces. Pero que sí podamos entender algo. Si hemos sido comprados con la sangre del Cordero, si siendo enemigos Dios nos amó y nos reconcilió, ahora, Señor, cuanto más estando ya justificados, Señor, ¿cómo no vamos a disfrutar tu gracia? Señor, sabemos que no nos vas a dejar. Tu gloria, Señor, se extiende aún en medio del fuego, aún en medio de los leones, aún en medio de un calvario, Señor. Que nosotros podamos ser parte de esa gloria, Señor. Que por donde sea que estemos pasando, tu gloria alumbre en nosotros. Cante conmigo esta alabanza, iglesia. Si acaso se me olvida.